El Evangelio Eterno presenta el mensaje de Dios para esta hora final. Desde la Ciudad de México, con ustedes el pastor Hugo Gambetta. Bienvenidos una vez más a la continuación de esta gran cruzada México para Cristo que se está llevando a cabo desde la metrópoli de la Ciudad de México. Así que a continuación vamos a ser deleitados con una hermosa alabanza a cargo de nuestro hermano Felipe Garibo. Escuchemos. Después de la alabanza será presentado el tema por el orador del programa internacional El Evangelio Eterno, el pastor Hugo Gambetta, que lleva por título Tres ángeles llegan a México. Escuchemos. Puede ser la noche. Permite que el Espíritu Santo esta noche transforme tu corazón. Permite que el Espíritu Santo esta noche te llene y puedas salir de aquí transformado. Ven, Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu, ven. Toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder, sí, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu, ven. Toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Quiero descubrir la verdad, no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad, ser luz que nunca deje de brillar. Quiero descubrir la verdad, libre como un águila volar. Quiero descubrir la verdad, caminar sin miedo hasta el final. Permite que el Espíritu Santo esta noche, querido visita que estás aquí, permite que el Espíritu Santo transforme tu vida. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, que es Cristo Jesús. Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven. Toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Quiero descubrir la verdad, no vivir más en la oscuridad, no, Señor. Quiero descubrir la verdad, ser luz que nunca deje de brillar. Quiero descubrir la verdad, libre como un águila volar. Quiero descubrir la verdad,
caminar sin miedo hasta el final. Ven, Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu. Ven. Qué hermosa oración, ¿verdad? Le hemos pedido al Espíritu Santo que sea nuestro Maestro en esta noche, que venga y esté presente con nosotros. Qué hermoso es reunirnos una vez más para abrir el santo libro de Dios y saber que Él nos va a hablar a través de su santo libro. En nuestra primera presentación vimos cómo Dios tiene un mensaje especial para cada momento en la historia de este mundo. Desde el mismo comienzo, cuando el hombre entró en pecado, Dios le reveló el plan de salvación. Dios le mostró al ser humano que había un camino para volver a ese Edén del cual fue echado. En cada momento de la historia, Dios ha hablado a su pueblo con un mensaje especial y al mundo. En nuestra primera presentación vimos esa generación antidiluviana y cómo Dios amonestó y llamó, invitando a las personas al arrepentimiento, pero muy pocos aceptaron el llamado. La Escritura nos dice que el amor de Dios es tan grande que Él no quiere que sus hijos perezcan. Vamos a buscar en la epístola del apóstol San Pedro, allí en su segunda epístola, segunda de Pedro, en el capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Para aquellos que tengan la Biblia que les fue entregada a la entrada, lo van a encontrar en la página 211 del Nuevo Testamento. Dice el versículo 9: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿al qué? Al arrepentimiento. Noten que Dios no quiere que el ser humano perezca. Él quiere que todos sean salvos. Nuevamente escribiendo el apóstol San Pablo a Timoteo, primera de Timoteo en el capítulo 2, nos dice en el versículo 3: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué desea Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, si Dios anhela la salvación de todos, si Dios no quiere que ninguno perezca, ¿por qué tanta gente se va a perder? ¿Que no tiene el poder Dios para salvarlos a todos? ¿Sí o no? ¿Tiene Dios poder para salvar? Pero ¿por qué no todos han de ser salvos? ¿Por qué? Porque no todos escogen venir al arrepentimiento. Dios, con todo su poder, no puede hacer algo, y es salvar a nadie que no quiera ser salvo, porque Dios no obliga a ningún ser humano. A cada uno de nosotros nos dio la facultad de escoger, el libre albedrío, y por eso cada persona tiene que escoger ser salva. Dios respeta
la individualidad de cada uno de nosotros y nuestra decisión. Pero en cada momento de la historia, Dios ha llamado, Dios ha amonestado a través de sus siervos, los profetas, ha enviado mensaje tras mensaje, llamando al pueblo y al mundo al arrepentimiento. Y en nuestra primera presentación vimos que también para este momento final de la historia de este mundo, Dios tiene un mensaje, que es el último mensaje de la misericordia divina, el último llamado al arrepentimiento de parte de Dios, porque llega el momento cuando Dios también va a decir basta a esta generación. Vimos cómo Dios dijo basta cuando la maldad llegó al colmo en la generación antediluviana y Dios mandó el diluvio. Y la gran mayoría rechazaron el llamado de Dios y fueron destruidos. Dios volvió a intervenir cuando la maldad había llegado al colmo y la copa se derramó con Sodoma y Gomorra. Y Dios destruyó esas ciudades de la llanura porque la maldad había llegado al clímax y Dios dijo basta. Pero también mandó el mensaje de amonestación y misericordia. Muy pocos lo aceptaron. Esta generación actual ha recibido amonestación tras amonestación, señal tras señal, eventos portentosos que están sucediendo en el mundo nos indican la proximidad de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero así como en antaño, mucha gente no quiere creer. Mucha gente dice, bueno, ya hace tiempo que están diciendo que Cristo viene y que Cristo viene, y no ha venido. De vuelta a nuestro pasaje de segunda de Pedro. Miren qué interesante que hasta esto mismo que está sucediendo hoy en día estaba predicho por nuestro Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice comenzando en el versículo 1 en adelante, recuerden, página 211 del Nuevo Testamento. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, dice San Pedro, por eso se llama segunda carta de Pedro. Esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Qué pasó que no viene? Tanto tiempo hace que están diciendo que va a venir la venida del Señor y no viene. Oh, el Señor dijo, esto debes saber, que vendrán burladores, andando según sus deseos pecaminosos, su concupiscencia, su vida inmoral, y diciendo, no se preocupen, puro alarmismo. ¿Dónde está eso de que va a venir? Sigan leyendo. Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, ya desde mis abuelos yo vengo escuchando esto, que viene la venida del Señor y no viene. Desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas siguen así, como si nada. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra,
que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de aquel entonces pereció anegado ¿en qué? En agua. Ya pasó una vez. Pero los cielos, versículo 7, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día ¿del qué? Del juicio. Del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Qué tristeza. Va a haber mucha gente que se va a perder. Va a haber mucha gente que va a ser quemada por fuego en el día del juicio. Pregunto, ¿Dios lo quiere así? No. ¿Qué leímos? Dios quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sin embargo, aquí dice que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, guardados por la misma palabra de Dios que no falla, para el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, versículo 8, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como ¿cuánto? 1000 años. Y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, versículo 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Oh, la primera vez Dios puso fin al mundo como se conocían aquel entonces a través de un diluvio de agua. Pero esta vez va a ser a través del ¿qué? Del fuego. Ahora hay gente que no cree esto, que dice, no, ¿cómo Dios va a quemar la tierra? ¿Cómo Dios va a destruir a los seres que Él creó? Lo mismo decían en los días de Noé. No, Dios es demasiado bueno. Dios es demasiado misericordioso como para destruir a la gente. Y algunos hoy en día dicen, Dios no destruye a nadie. Déjame decirte, Dios no desea que nadie se pierda. Pero cuando los seres humanos insisten en el mal proceder, escuchan llamado, amonestación, invitación vez tras vez, y no quieren responder y hacen una decisión definitiva en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de su verdad, pues finalmente Dios dice, ya no hay nada más que puedo hacer por él. He agotado los recursos. He hecho todo lo que mi corazón puede hacer para salvarlo, pero no quiere ser salvo. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, Ezequiel, capítulo 33, el profeta menciona las palabras que Dios le reveló. Dice en el versículo 10, tú pues, hijo de hombre, Ezequiel, capítulo 33 y versículo 10. Para aquellos que tienen la Biblia que se les entregó, lo van a encontrar en la página 626. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos si todos somos pecadores? Mira, Señor, nuestras rebeliones, nuestros pecados están sobre nosotros. ¿Cómo vamos a vivir? Tú dices que quieres que nos salvemos, pero todos somos pecadores. Diles, dice el Señor,
Versículo 11, diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Noten el corazón de Dios llamando, clamando, invitando. No tienes que morir, no tienes que perderte. Puedes ser salvo. Vuélvete a mí, dice el Señor. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habréis de perecer?, dice el Señor. Y Dios llama, y Dios amonesta, y Dios invita, pero no puede obligar, porque Él respeta la decisión de sus criaturas. Él respeta el libre albedrío que Él mismo le otorgó a los seres que Él creó. Y para que un solo ser humano sea salvo, se necesita que ese ser humano acepte la invitación de Dios. En esta última generación, Dios envía un mensaje solemne, un mensaje impresionante. Es una amonestación, es un mensaje de misericordia, pero también es un mensaje muy fuerte, duro. Dios sabe lo que se necesita en esta generación para sacudir a la gente. Por eso envía un mensaje que va a captar la atención de todos los seres humanos. Vamos a leerlo, el último mensaje de Dios. Lo leímos en nuestra última reunión. Y ahora lo vamos a comenzar a estudiar punto por punto para que veamos la importancia, la solemnidad y la urgencia de este último mensaje de Dios. Dice así, Apocalipsis capítulo 14. Recuerden, el libro de Apocalipsis es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y fue escrito para amonestarnos a nosotros, los que habríamos de vivir en la última generación de la historia de este mundo. Página 225 del Nuevo Testamento, Apocalipsis 14, comenzando con el versículo 6 en adelante. Lleva por título el mensaje de los tres ángeles, y dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué cosa tenía? El evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué dice? Ha llegado. Ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del primer ángel. Y recuerden que en el libro de Apocalipsis se usan símbolos, es un libro profético. Un ángel representa un mensajero. Dios siempre utiliza seres humanos para proclamar el mensaje. Son mensajeros suyos. El mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle honra, gloria a Él. Pero luego dice: porque la hora de su juicio, ¿qué? Ha llegado. Ha llegado. Ahora noten, según lo que leímos en el apóstol San Pedro, el día del juicio vendría. Finalmente Dios va a traer toda obra a juicio. Pero este mensaje, que tiene que ser proclamado a todos los habitantes de la tierra, dice: la hora de su juicio ya ha llegado. Imagínense cuán importante es este mensaje, que anuncia que ya llegó la hora del juicio de Dios. Te pregunto, ¿esa hora ya llegó o está por llegar?
¿Llegó o está por llegar? El mensaje dice: la hora de su juicio ha llegado. Y tú dices: bueno, pero Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿no es así? Pero la Biblia dice que cuando Él viene, Él trae su galardón consigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis capítulo 22. No pierdan ahí el capítulo 14, que ahora regresamos, pero en el capítulo 22 vamos a leer las palabras más solemnes, las palabras más fuertes y más serias que jamás se han de proclamar en el planeta Tierra. Apocalipsis 22, versículo 11. Dice así: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. He aquí, versículo 12: yo vengo pronto y mi galardón o mi recompensa la traigo conmigo para dar a cada uno según sea su obra. Amigo que me escuchas, cuando Jesús venga, Él ya trae su recompensa, Él ya trae su galardón. Él viene a darle a cada uno lo que se merece según sean sus obras. Pero ya las palabras: el que es inmundo, siga siendo inmundo, y el que es santo, siga siendo santo, han sido pronunciadas antes que Él aparezca en las nubes del cielo. Eso quiere decir que la decisión de qué es lo que cada uno va a recibir cuando Cristo venga se hace un poquito antes que Él aparezca. Porque cuando Él viene, la Biblia dice que viene a recoger a su pueblo para llevarlo con Él. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros los vivos seremos ¿qué? Transformados. Y todos juntos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Acabo de citar Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, y Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Noten, la palabra de Dios dice que cuando Él aparezca en las nubes del cielo, dice que vendrá con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Si cuando Él viene, los justos van a resucitar, los vivos seremos transformados y seremos arrebatados a darle la bienvenida en las nubes, quiere decir que la determinación de quién se irá con el Señor y quién será destruido por el resplandor de su venida se hizo antes de que Él venga. Esto es muy interesante. Quiere decir que antes de que Jesús aparezca en el cielo, las palabras: el que es injusto siga siendo injusto y el que es santo siga siendo santo, van a ser pronunciadas. Les hago una comparación. Cuando el mundo fue destruido por el diluvio, la puerta de misericordia se cerró antes que viniera el castigo. La puerta de salvación se cerró antes de que cayera el diluvio, ¿sí o no?
El Señor Jesús dice en San Mateo, el capítulo 24, el texto que estudiamos en nuestra presentación anterior, dice en el versículo 37: pero como sucedió en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó ¿a cuántos? A todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, hasta el día en que no entró, ¿dónde? En el arca. Pregunto, cuando no entró en el arca, ¿inmediatamente vino el diluvio? ¿Qué pasó? Saben, la gente se burlaba de ese viejo loco y fanático que andaba anunciando el fin del mundo. Decían que era un alarmista, decían que era un fanático religioso. Miren nomás, que diciendo que el mundo se va a acabar. Pero Noé predicaba y iba construyendo el barco donde él y su familia finalmente se salvaron. Noé les dijo que Dios iba a preservar a los animales también. Y que los que querían salvarse tenían que entrar en ese barco. La gente decían, este viejo está loco. Miren ustedes que dice que va a meter a los animales dentro de ese barco. Ya nos imaginamos nosotros a Noé yendo por los montes, yendo por la selva, cazando a los leones y a los tigres y a los elefantes. ¿Cómo los va a meter? La gente se reía. Decía, ¿acaso va a echar una gran red por el cielo para coger a las aves y meterlas al barco? ¿Cómo las va a meter? Pero saben, un día sucedió algo increíble. Los animales por sí solos vinieron bajando del monte, vinieron saliendo de la selva y venían de dos en dos, el macho y la hembra. No venían repetidos, nomás venía un león y una leona. La gente comenzó a ver y lo que veía casi no creía. Como si una mano invisible los estuviera guiando. Los animales solitos venían en perfecto orden, subían la rampa del barco y entraban. Yo les aseguro que a más de uno les dio miedito. A más de uno le entró pavor de ver lo que estaban viendo. ¿Cómo es? Y saben, la Biblia dice que de los animales inmundos venía el macho y la hembra, pero de los animales limpios venían 7 parejas, macho y hembra, y entraron al barco. Noé aprovechó que la gente se había amontonado alrededor del barco para hacer la última invitación. Pero saben, aún entonces hubo gente que no creyó. Porque para todo la gente le busca explicación. Cuando alguien no quiere aceptar, siempre encuentra una excusa. ¿Saben lo que dijeron la gente de su época? Dijeron, no, lo que pasa es que el viejo Noé es mesmerista, tiene magnetismo, hipnotiza a los animales y por el poder del hipnotismo los ha traído. No se crean, no se crean. No tengan miedo, él es el que está haciendo toda la fanfarra. Y la gente, algunos que habían pensado seriamente en entrar con Noé en el barco, dijeron, no, vamos a ver qué pasa. Las aves vinieron y entraron, pero sabes, mi amigo, nadie cambia a última hora. Nadie. Si alguien va a cambiar, tiene que hacerlo cuando Dios lo llama, no cuando Él quiere. Y es más, ni siquiera viendo milagros, ni siquiera viendo lo sobrenatural, nadie cambia a última hora.
¿Ustedes creen que alguno cambió a última hora para entrar al barco? Nadie, ni viendo lo sobrenatural, cambiaron. Noé hizo el último llamado. Es más, Noé entró él y su familia al barco. Ojalá yo tuviera tiempo de contarles algunos otros detalles muy interesantes de esa generación. Pero quiero llegar a la nuestra generación. Porque nuestra generación, dice Jesús, que va a pasar exactamente ¿qué? Lo mismo. La gente no cree que de verdad el mundo está llegando a su fin. La mayoría de las personas dicen, no, es puro alarmismo. Ya hace tiempo que vienen diciendo que el fin del mundo y que el fin del mundo y que el fin del mundo. Mentira, si todas las cosas siguen iguales, miren. Cuando vino el terremoto en México, las iglesias estaban llenas, ¿sí o no? Pero ya la gente se lo olvidó, ¿verdad? Y ahora sigue como si nada. No, si todo sigue igual. Cuando vemos algo nos sacude, pero con el tiempito el efecto se pasa y volvemos a la misma rutina. Déjenme decirles, cuando no entro en el arca, la inmensa, gigantesca puerta que ningún ser humano podía por sí mismo cerrarla. Y la gente decía, ¿y cómo va Noé cerrar el arca? Imagínense, ¿a dónde está la grúa? ¿A dónde está el guinche que va a levantar semejante puerta para ponerla? ¿Y cómo la va a cerrar desde adentro? ¿Cómo la va a poner en su lugar? Vamos a ver qué hace ahora. Pues después que Noé y su familia entraron al barco, nuevamente, una mano invisible. La Biblia dice en el libro de Génesis, en el capítulo 7, que el mismo Dios cerró la gigantesca puerta y la colocó en su lugar. Cuando la gente vieron eso, les dio un vuelco el corazón. Bueno, la puerta está cerrada, ¿y qué si ahora queremos entrar? ¿Quién la cerró? ¿Cómo se va a abrir? Pero nuevamente, los sabios de su época, los burladores que leímos esta noche, que habrá burladores en el tiempo del fin también como los hubo en la época del diluvio, comenzaron a decir, no se preocupen, ¿no ven que el viejo no es brujo? Así como trajo a los animales, así hizo mesmerismo. El viejo sabe levitación. Él con el poder de su mente levantó la puerta y la puso en su lugar. No se preocupen, no hay por qué preocuparse. Y saben, la puerta se cerró. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque lo mismo va a pasar en nuestros días. La puerta de misericordia, la puerta de salvación, amigo, amiga que me escuchas, se va a cerrar antes que venga el castigo final. Antes que Jesús aparezca en las nubes del cielo, el tiempo de prueba y salvación habrá concluido para siempre. Y la mayoría de la gente no va a saber que ya concluyó el juicio. ¿Escucharon lo que dije? Cuando se pronuncien las palabras, el que es justo siga siendo justo, y el que es inmundo siga siendo inmundo, ya cada caso va a haber estado decidido para vida o para muerte, para salvación o condenación, porque Cristo dice, yo vengo pronto y traigo mi galardón, mi recompensa para darle a cada uno según sea su obra. Cuando Él viene, Él ya viene con su recompensa. De allí que el juicio tiene que ser antes de que Él aparezca en las nubes del cielo. La Biblia dice que Él viene a juzgar a los vivos y a los muertos, pero viene a hacer juicio, o sea, a ejecutar la decisión del tribunal. Pero el tribunal se reúne antes que Él venga para decidir cada caso. Yo estoy aquí en esta noche para decirles que la Corte Suprema del Universo está en sesión. Y usted dice, pastor, ¿y cómo lo sabe? Esperen que veamos más a fondo esto que estamos estudiando, el mensaje de los tres ángeles. Esperen,
Y ustedes mismos se van a convencer por la palabra de Dios que ya estamos viviendo en la hora del juicio de Dios. Que ya el juicio ha comenzado para los habitantes de la tierra. Y usted dice, pero ¿cómo usted lo sabe? La palabra de Dios hasta señala la fecha cuando había de comenzar el juicio final. Y está aquí, lo vamos a estudiar esta semana. Y vamos a ver cómo la profecía se cumplió al pie de la letra. Y la Corte Suprema del Universo ya está en sesión. Cuando termine la obra del juicio, cuando cada habitante del planeta Tierra sea juzgado, Jesús va a venir. Pero se va a acabar el tiempo de gracia. Y aunque los habitantes de este mundo no lo sepan, cada caso va a estar decidido. Por eso es que la decisión de aceptar el llamado de la misericordia divina tiene que ser hecho antes, cuando Dios te llama, cuando Dios te trae, no cuando tú decidas, porque Él sabe cómo salvar y cuándo salvar. Vamos a volver. Apocalipsis capítulo 14. Versículo 6. Dice el evangelista, el apóstol San Juan: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué cosa tenía? El evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de toda la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha... Quiere decir que Dios iba a tener en esta tierra mensajeros suyos que iban a anunciarle al mundo que ya la hora del juicio ha llegado. Yo soy un humilde siervo de Dios, pero Dios me envió a México para anunciar a la Ciudad de México que el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Justicia del universo está en sesión. Escuchen esto. Y se los voy a demostrar con la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos una cita en la corte. De nuestra decisión de buscar un abogado a tiempo que nos defienda en la corte, dependerá si vamos a salir bien o mal de esa cita en la corte. ¿Saben? Hay un abogado que se ofrece para defender tu caso en la corte divina. Y ese abogado es Cristo Jesús. La Biblia dice: abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1. Abogado tenemos. Amigo que me escucha, si tú haces arreglos de antemano con el abogado para que él te defienda en la corte, no tendrás problema en el juicio. Porque quiero decirte algo. El abogado que ahora se ofrece para defender tu caso va a ser también el juez. ¿Va a ser también qué? El mismo abogado defensor va a ser el juez. Léelo. Evangelio según San Juan, en el capítulo 5. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 5. Dice allí en el versículo 22. San Juan, capítulo 5 y versículo 22. Los que tienen la Biblia que se les entregó a la entrada lo van a encontrar en la página 83 del Nuevo Testamento. Y dice así: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio ¿a quién? Al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Jesucristo es el juez que ha de juzgar a todo el universo. Pero Él mismo te ofrece ser tu abogado defensor. ¿Te imaginas qué bueno es ponerse de acuerdo con el juez antes que llegue el día de tu cita? Imagínate que el mismo juez sea tu abogado. La tienes hecha, ¿verdad? Esas son las buenas noticias. Eso es lo que Dios nos ofrece. La salvación es para aquel que quiere, pero tiene que hacer arreglos de antemano. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Saben? El mensaje del primer ángel nos llama a temer a Dios en esta época del mundo en que ya no hay temor a Dios. Miren cómo está el mundo hoy en día. La gente ya no respeta a Dios. No quieren tener a Dios en cuenta. Han querido borrarlo de su vida. Por primera vez en los miles de años de la historia de la humanidad, el hombre se inventó la manera de sacar a Dios del mapa. ¿Saben cómo? Muy sencillo. La teoría de la evolución dice que descendemos de millones y millones de años de un proceso evolutivo. De una célula ya en el océano inicial, esa célula se fue desarrollando y se formó una ameba, y de allí un pez, un reptil, y luego un cuadrúpedo, y finalmente el cuadrúpedo se paró en dos patas y ahora era un primate, un mono, y finalmente el hombre llegó a ser hombre. Esto es lo que se está enseñando a nuestros hijos en las escuelas hoy en día. Que no fue Dios quien creó a la raza humana, sino que el hombre apareció por un proceso evolutivo. Claro, si Dios no nos creó, entonces no tenemos que darles cuentas a Dios. Si Dios no fue el que nos formó, si no hay un Dios que nos creó a su imagen y semejanza, como dice la palabra de Dios, pues entonces vivamos como querramos, comamos y bebamos. Total, este mundo va a seguir otros millones de años más en el proceso evolutivo. Pero la Biblia dice que los que así piensan, vuelvan otra vez a 2 de Pedro, al capítulo 3, donde comenzamos hoy nuestro primer pasaje. 2 de Pedro capítulo 3, noten bien lo que dice aquí. El versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿qué pasó con la promesa de que venía? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Escuchen esto. A ver, jóvenes, ustedes que han ido a la prepa y a la universidad, la base de la enseñanza o la teoría de la evolución fue puesta mucho antes de Darwin por un científico francés. Y esa teoría es la teoría del uniformismo. La teoría del uniformismo enseña que los mismos procesos que se dan en el mundo hoy en día han estado así igualitos desde millones y millones de años. Cuando estudian las capas geológicas de la Tierra, dicen: ya ven, ahí está el proceso evolutivo. ¿Cómo ustedes, los creacionistas, niegan si ahí está la capa de más abajo, están los animales más inferiores? Y según la capa, la evolución está basado en el uniformismo y está basado en la geología y la formación de la sedimentación en la tierra. Y entonces dicen: ahí está. Miren, ¿en qué etapa aparecieron los dinosaurios? En la era cuaternaria. Ahí está, en las capas geológicas. ¿Cómo lo vamos a negar? La teoría del uniformismo dice que los procesos que suceden en el mundo hoy en día, como son
la sedimentación, los eventos naturales que suceden en la tierra han sido uniformes. Y si le toma sedimentar tantos cientos de años un pedacito así, pues le multiplicamos por los metros que tienen las capas y ya sabemos cuántos millones de años pasaron para la sedimentación. Todo eso suena muy lógico, pero ¿saben? La Biblia dice, miren el versículo que sigue: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de aquel entonces pereció anegado ¿en qué? En agua. Hay dos cosas muy importantes. Primero, voluntariamente ignoran que Dios creó el cielo y la tierra. Qué interesante que justamente en esta generación que ha negado a Dios, que ha formado una manera de explicar el origen del hombre haciendo a un lado a Dios, el mensaje que Dios manda para esta época es: temed a Dios, dadle la gloria a Él y adorad al que hizo ¿qué? Los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta época necesitaba este mensaje: adorad al creador de los cielos y de la tierra. Ignoran voluntariamente que Dios creó los cielos y la tierra, pero también ignoran el diluvio universal. Saben, jóvenes, escuchen, ustedes que dicen, y los padres a veces nos preocupamos, mira, nuestros hijos están yendo a estas escuelas, a las universidades, y ahí les quitan la fe en Dios, les enseñan a que venimos de un proceso evolutivo. ¿Y cómo le vamos a decir? No, si Dios nos creó, si la Biblia dice que Dios creó el mundo en 6 días, no le tomó a Dios millones de años para crearlo. ¿Qué le decimos a nuestros hijos? Escuchen, jóvenes, hay otra explicación. En lugar del uniformismo, hay otra teoría también científica que tiene demostración y prueba en todo el planeta Tierra. Y esa teoría se llama el catastrofismo. El catastrofismo dice que no todas las cosas han sido uniformes en este planeta. Al contrario, ha habido grandes catástrofes que han alterado la historia de esta humanidad. Y la prueba la tenemos hace unas semanas atrás. La terrible ola del tsunami que transformó las costas del Asia en cuestión de minutos, borró islas del mapa, sacó pedazos enteros del mapa que ya no existen hoy en día. El diluvio universal fue mucho más que un tsunami. Fue una catástrofe terrible y hay demostración que el planeta fue anegado en agua. Aún en las montañas más altas se han encontrado sedimentos biológicos de vida marina. En las montañas más altas se encuentran fósiles de peces, de animales del mar. ¿Cómo llegaron hasta arriba de la montaña? No nomás uno ni dos. Capas enteras de sedimentación marítima arriba de las montañas rocallosas, por ejemplo, en los Estados Unidos. ¿Cómo se explica eso? Cuando creemos en lo que dice la palabra de Dios, la sedimentación y las capas, así llamadas de la evolución o geológicas, tienen otra explicación. La sedimentación no se hizo a lo largo de millones de años, sino que se hizo en corto tiempo, en una catástrofe universal. Y es obvio, si usted mete en un frasco todo tipo de partículas y lo sacude como fue el diluvio, un tremendo cataclismo, y luego deja que se asiente, lo más pequeñito se va al fondo y lo más grande se va arriba. Por eso los animales más grandes aparecen en las capas de arriba, mientras que abajo aparece lo más pequeño. Es el diluvio el que formó las capas geológicas. Ignoran voluntariamente
No hay excusa para no creer en Dios, pero el hombre ha querido hacer a un lado a Dios. Por eso Dios manda este mensaje: temed a Dios, dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El apóstol San Pablo describe la tragedia de lo que significa hacer a un lado a Dios. Y estamos cosechando los frutos de esto en nuestra generación. Busquen en el libro de Romanos, en el capítulo 1, y se van a sorprender cómo el apóstol describe nuestra generación y los resultados funestos de haber hecho a un lado a Dios. Esta generación que se está criando sin Dios, porque tiene otra explicación para el origen de las especies. Y sorpréndanse más. Solamente les voy a tirar un aperitivo de lo que vamos a ver más adelante. No sé si me animo a decirlo, pero miren, cuando estudiemos vamos a aprender por la palabra de Dios que el año 1844 fue un año fundamental en profecía. ¿Escucharon bien qué año dije? 1844. Esa es la fecha que señalaba la profecía para que este mensaje final de los tres ángeles comenzara a ser proclamado en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero les adelanto algo: en el mismo año 1844 sale a la publicación otro libro, El origen de las especies, por Carlos Darwin. ¿Casualidad? Providencia de Dios. En el mismo año que se niega a Dios, Dios levanta el mensaje final: temed a Dios, adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y sorpréndanse más, Carlos Darwin era hijo de un ministro religioso. Se crió en una iglesia como hijo de un pastor y sin embargo formuló la teoría de la evolución para hacer a un lado a Dios. Romanos capítulo 1. Dice el versículo 18 en adelante: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si hay algo que Dios odia, que a Dios le despierta una ira santa, es ver a hombres que detienen la verdad con injusticia. Versículo 19: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. No hay excusa para negar a Dios, porque aunque no lo vemos, su poder, su deidad, se ven claramente desde la creación del mundo en las cosas que son creadas. Todo lo que nos rodea nos dice que hubo una mente maestra. El mundo, el universo, tiene un propósito. Es más, la misma palabra universo, cosmos, nos habla de un orden que existe en el universo. Hay una mente detrás de todo esto. Oh sí, yo sé que hoy en día dicen que todo esto apareció de una gran explosión. Le llaman la gran explosión primitiva, ¿verdad? The Big Bang en inglés. La gran explosión. Y les dicen a los niños que todo esto apareció cuando un buen día todo esto explotó y de ahí salieron los planetas y la vida y todo lo demás. ¿Saben? Una niñita le dijo una vez a la maestra: maestra, ¿y es verdad que todo esto vino de esa gran explosión? Sí, dijo la maestra. Y la niña en su inocencia le dijo: maestra, ¿y de dónde salieron las cosas que explotaron?
¿Quién las hizo? ¿Se dan cuenta? Hasta un niño puede percibir que hay un Dios creador. Sigan leyendo. Las cosas de Dios se dejan a ver claramente por las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. Mírenlo aquí, aquí está. Profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Estúpidos, necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Porque nosotros fuimos hechos a semejanza de Dios. Somos gloria de Dios porque Él nos creó. En lugar de creer que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, cuadrúpedos, reptiles, aves, de esos descendemos. Si tú crees que desciendes del mono, pues ve a visitar tus parientes al zoológico. Yo creo que fui hecho a imagen y semejanza de Dios. Amén. Él nos dio la facultad de pensar, de decidir, de creer. ¿Cuándo el mono dejó de ser mono para hacerse hombre? ¿En qué momento comenzó a tener conciencia, raciocinio? El eslabón perdido. Qué casualidad, ¿verdad? Que no encuentran el eslabón entre el hombre y el mono. No lo encuentran porque no existe. Porque el mono siempre fue mono y el hombre siempre fue hombre. Sigan leyendo. Cambiaron la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Si tú crees que desciendes del animal, pues como animal te comportarás. Y por eso estamos viendo lo que está pasando en el mundo hoy en día. El hombre, en la concupiscencia, en la suciedad, inmoralidad de su corazón, deshonra su propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, ya que cambiaron, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Cuál es el resultado de haber negado a Dios? De haber cambiado la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es el resultado? Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. ¿Saben cómo se dice eso? Lesbianismo. De igual modo también los hombres, versículo 27, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Yo me acuerdo años atrás cuando yo venía a la Ciudad de México y la zona rosa era una buena zona donde ir. Hoy en día no se puede llevar a los hijos por ahí. Y ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Al buen entendedor, pocas palabras. ¡Qué terrible! Como ellos, versículo 28, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y aquí está el problema básico de nuestra generación. Hemos querido hacer a un lado a Dios de nuestra vida. Hemos querido borrarlo de la existencia. Hemos querido explicar el origen del hombre y de las especies sin Dios.
Como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó a eso que ellos creyeron, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hoy al pecado no se le llama pecado, son simplemente rezagos de la naturaleza inferior de los animales de los cuales descendemos. Si al macho le gusta tener muchas hembras, es porque así son los animales. Y como nosotros descendemos de ellos, pues somos iguales que ellos. Dios los entregó a pasiones desordenadas para hacer cosas que no convienen. Estando atestados, versículo 29, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ese es el resultado de no enseñársele a los hijos de Dios. Ahora los hijos se rebelan contra los padres. Necios, versículo 31, desleales, sin afecto natural. Hasta se ha perdido el amor de un padre por un hijo, de una madre por una hija. Sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta generación se ha depravado tanto que no solamente practican esas cosas, sino que las miran en televisión como que son la gran cosa. Van a las películas y pagan dinero para ver a gente prostituirse en público, para ver la inmoralidad por todas partes y se complacen con esas cosas. Oh, yo no las hago, pero sí las miro, ¿verdad? Por haber hecho a un lado a Dios. Por eso el mensaje del primer ángel anuncia: temed a Dios, dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, hermanos, amigos, ¿qué vamos a hacer con esta generación depravada? Dios ha dicho: llegó la hora. Así como Dios, vimos en nuestra última presentación, así como Dios dijo: no voy a seguir peleando con el hombre para siempre, voy a poner fin a esta generación antidiluviana perversa, y mandó el diluvio. Así Dios ha dicho: el campo está maduro para la siega. Lo que está pasando en el mundo hoy en día ha llegado al colmo, y Dios ha dicho: llegó el momento de intervenir. Y Dios va a intervenir. No lo duden. Aunque el hombre quiera negarlo, aunque quiera decir que no hay un Dios y no hay un día del juicio, Dios traerá toda obra a juicio. Y yo estoy aquí para anunciarles en el nombre del Señor que la hora del juicio de Dios ha llegado. Estamos viviendo en la hora del juicio de Dios. Y muy pronto la corte que está en sesión va a terminar. Y cuando termine, para siempre se habrá cerrado la puerta de misericordia. Así como la generación antediluviana vio la puerta cerrada. Pero no vino el diluvio de inmediato. La gente se amontonó en torno al arca. Y veían. Y decían. Algunos tenían miedo. Veían la puerta cerrada. Pero muchos, al pasar las horas, miraban ninguna nubecita, miraban que no venía ningún viento ni ninguna lluvia. Decían: ya ven, todo lo que dijo, puro cuento, pura mentira. Mírenlo, a dónde lleva el fanatismo religioso.
Miren dónde terminan los fanáticos, los alarmistas. Ahí terminan, encerrados en un barco con un montón de animales. Miren en dónde termina la locura de la religión. Así decían en esa época. Mírenlo a Noé, miren dónde está. Y pasó un día y no vino el diluvio. No llovió ni una nubecita en el cielo. Y la gente comenzó a agarrar fuerza en su burla. Y comenzaron a decir, uy, qué olor debe haber ahí adentro con los leones y los tigres y las jirafas. ¡Qué horrible! Otros decían, no, ya se lo comieron los leones al viejo y a toda su familia. ¿Ya ven? Para que anden ustedes creyendo en esos alarmistas que dicen que el mundo se va a acabar. Pasó un día, pasaron 2, pasaron 3 días y no pasó nada. Noé estaba dentro. Y la fe de Noé fue probada. Qué tremenda prueba. Porque él había anunciado que venía el diluvio. Y él confió en la palabra de Dios y entró al barco. Y la puerta se cerró. Pero el diluvio no vino. ¿Cuántos días pasaron? 4, 5, 6. ¿Cuántos pasaron? 7 días. El pueblo afuera estaba haciendo fiesta. La Biblia dice que trajeron sus ídolos de oro, de plata, de bronce y los adoraron. Hicieron orgías fuera del arca. Adoraron al sol, a la luna y a todo el ejército de ellos. Y se burlaron a carcajadas del viejo loco. Pero el 7º día algo sucedió. Y tan ciertamente como la puerta de salvación se había cerrado antes que viniera el castigo, de igual manera, en nuestra generación, la puerta de salvación se va a cerrar antes que aparezca Cristo en las nubes del cielo. Cuando comenzó a llover, la gente comenzó a huir despavorida, gritaban, desesperados. Golpeaban, ábrenos Noé, queremos entrar, ábrenos, déjanos entrar, ahora sí te creemos. Too late, demasiado tarde, la puerta se había cerrado. Amigo, amiga que me escuchas, no esperes a que la puerta se te cierre a ti. Dios va a venir a juzgar a cada alma. Y la impiedad y la impureza del mundo va a hacer que la gran mayoría de los habitantes del planeta Tierra se pierdan. Dios no va a llevar a nadie con él que sea impuro, sucio. El que es sucio siga siendo sucio, pero el que es santo siga siendo santo. Él viene a buscar a sus santos y tú dices, santo. ¿Y quién es santo? ¿Hay alguno santo aquí? La Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno. Pero Dios ha preparado un arca de salvación. Así como Noé salvó su familia, el Hijo de Dios va a salvar a su familia. A todos aquellos que creen en él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Hay un camino de salvación, amigo. Hay un camino de salvación y ese único camino es Cristo Jesús. Aunque tú no quieras aceptarlo, no hay otra manera. El apóstol Pedro dijo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Cristo hay salvación. Y fue el Señor Jesús el que dijo, ¿quieres entrar al reino de los cielos? De cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Busquemos nuestro último pasaje en esta noche. San Juan,
capítulo 3, el evangelio eterno que tiene que ser proclamado a los moradores de toda la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 3, Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ¿qué cosa es? Carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amigo que me escuchas, si Jesús dijo que para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo, es que hay algo malo en nuestro primer nacimiento. ¿Qué tiene de malo nuestro primer nacimiento? Que todos nacemos ¿de qué? De la carne. Y lo que es nacido de la carne, ¿qué cosa es? Carne es. Por eso somos como somos. Porque somos carnales. Traemos la herencia de nuestros padres pecadores. Venimos con la inclinación a lo malo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, inmundicia, fornicación, lascivia, mentiras, engaños, estafas, maledicencias, iras, contiendas, enojos, mal genio. Eso es lo que somos, porque vivimos en un mundo de pecado, porque nacemos de pecado, y lo que es nacido de la carne, carne. ¿Tú quieres entrar al reino de los cielos? ¿Quieres salvarte? Jesús dice: necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez? Y Jesús dice: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Qué es nacer del agua? ¿Qué es nacer del agua? Tú lo sabes. Nacer del agua es el milagro que Dios hace para toda criatura que crea en Él. Porque fue el Señor Jesús el que dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Nacer del agua es creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios y ser bautizado para nacer a una nueva vida. El hombre no lo puede hacer por sí mismo, es un milagro que Dios lo hace. Es obra del Espíritu Santo, es nacer del agua y del Espíritu. Y sabes, no lo digo yo, lo dice el Señor Jesús: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Has nacido tú de nuevo? ¿Has nacido del agua y del Espíritu? ¿Quieres salvarte? ¿Quieres poder estar preparado para que cuando venga el Señor Jesús, tú y tu familia se puedan salvar? Necesitas nacer de nuevo. Es la única manera. No hay otro camino. Si quieres entrar al reino de los cielos, necesitas nacer de nuevo. En esta noche vamos a ver ese milagro. En esta misma noche aquí hay almas que han escuchado el llamado de Dios y han tomado la decisión de entregar sus vidas a Él, creyendo en el nombre todopoderoso del Hijo de Dios. En esta noche aquí hay almas que han de sellar su vida con Cristo a través del bautismo, naciendo del agua y del Espíritu. Hoy ustedes van a ser testigos del milagro
de estas almas. ¿Cómo? No lo entiendo. Solo Dios lo puede hacer. Pero estas almas van en este momento a nacer del agua y del Espíritu. Detrás de esta cortina tenemos la pila bautismal. Y así como el Señor Jesús, léanlo, San Juan en el capítulo 3. Cuando estén listos, por favor, nosotros estamos listos. San Juan, capítulo 3, donde veníamos leyendo de que necesitas nacer de nuevo. Dice en el versículo 23, y Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim. Lean por favor, San Juan capítulo 3, versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran ¿qué? Bautizados. Para el bautismo de Cristo y los apóstoles, para el bautismo de Juan el Bautista se necesita ¿cuánta agua? ¿Qué dice ahí? Venían porque había ¿cuánta agua? Muchas aguas y eran bautizados. El bautismo verdadero representa la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Y en esta noche estas preciosas almas han de sellar su pacto con el Señor Jesús. Han creído en Él, han confesado sus pecados y creen que Él los perdona. Les da un nuevo corazón y una nueva vida. Están en este momento en el agua las hermanas Susana Hernández Orduña y Emilia Alarcón Cerda. Les voy a pedir que me acompañen. Vamos a invocar el nombre más poderoso de todo el universo. La Biblia dice que el que invocar el nombre de Jesús será ¿qué? Salvo. Y nosotros vamos a invocar ese nombre. Les invito a que inclinen el rostro y vamos a pedir que así como nosotros bautizamos en agua, Cristo los bautice con su Espíritu Santo. Amantísimo Padre y Dios, según el mandato de Jesucristo tu Hijo, nosotros como ministros del Evangelio, venimos a entregarte a estas dos preciosas almas. Ellas han creído en tu nombre, han confesado sus pecados y creen que tú les perdonas y les das un nuevo corazón y una nueva vida, para que todos sus pecados queden sepultados en estas aguas, para que resuciten a una nueva vida y para que el Espíritu Santo descienda sobre ellas con poder y les dé un nuevo corazón. Escriba su ley en ese corazón para que puedan obedecerte. Nosotros como ministros del Evangelio les bautizamos en el nombre de Jehová Dios Padre, de Jesucristo su Hijo y del Espíritu Santo eterno. Amén. Hay gozo, hay alegría. Esas sonrisas son de felicidad porque saben que han nacido de nuevo, han nacido a una nueva vida en Cristo Jesús. La Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo comienza de nuevo. El significado del bautismo se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 6. Dice el versículo 3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La persona que es bautizada es sepultada en esta tumba líquida. Así como Cristo murió y fue enterrado, estas almas han creído que la muerte de Cristo fue en lugar de ellas.
Si no quieren morir eternamente, necesitas nacer del Espíritu Santo. Y así estas almas sepultarán su vida antigua para resucitar a una nueva vida en esta tumba líquida. Oremos nuevamente. Eterno Padre y Dios, a través de Jesucristo tu Hijo, pedimos que tú bautices con el Espíritu Santo a estas almas, así como tú bautizaste en la antigüedad. Nosotros bautizamos en agua, pero uno más poderoso que nosotros las bautiza con el Espíritu Santo. Te entregamos a estas dos preciosas almas. Han creído en ti y en tu nombre, para que sus pecados les sean perdonados, para que su nombre quede registrado en el libro de la vida y tengan herencia con los santificados en el día de la venida del Señor Jesús. Nosotros, como ministros del Evangelio, les bautizamos en el nombre de Yahvé, Dios Padre, en el nombre de Yahvé, Dios Hijo, en el nombre de Yahvé, Dios Espíritu Santo. Amén. Has escuchado, y Dios te ofrece la salvación. De ti depende que la aceptes o la rechaces. ¿Estás dispuesto a decirle: Señor, soy pecador? Reconozco que tengo que nacer de nuevo. Porque Jesús dijo: lo que es nacido de la carne, no importa que hayas nacido en una cuna de seda o en una cuna de paja. No importa que tengas un título colgando en tu pared o que seas una persona que no sabe leer ni escribir. No importa de dónde tú vengas ni dónde estés. Necesitas nacer de nuevo si quieres entrar al reino de los cielos. Yo te invito en el nombre del Señor Jesús a que aproveches esta oportunidad que Dios te ofrece. Nadie puede venir por sí solo. Dios lo tiene que llamar. Y Él te está llamando hoy. Hoy es el día aceptable. Hoy es la hora de tu salvación. No creas que es casualidad que estás escuchando este mensaje hoy. Dios te trajo a ti hoy para que tú seas salvo. Y Él quiere salvarte a ti y a toda tu familia. Le dirás: sí, Señor, quiero. ¿Querrás escuchar el mensaje del Señor? Yo sé que sí, porque el Señor dice: mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Y a través de la pantalla, a través de la radio, la televisión, y aquí presentes en esta hora, hay decenas, miles de personas que han escuchado el mensaje de Dios y el llamado y han de responder en esta hora. Tú eres uno de esos. El Señor Jesús te llamó para salvación. Bienvenido a la familia de Dios.